El versículo 7 del capítulo 8 de Romanos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En esta mañana yo quisiera hablar con mis hermanos, con todo el que nos escucha, sobre esta situación que nosotros vivimos. Hay un asunto dentro de los muchos que rodean nuestra vida que causan una sensación espantosa. Particularmente es algo que a mí me afecta. Y es cuando nos acercamos al ataúd del que algún día fue un ser humano y nuestros ojos se depositan sobre ese cadáver. Vuelvo y digo, para mí es una sensación espantosa. No solo, hermanos, porque cuando vemos esto, estamos observando la devastación de lo que la muerte ha causado. Pero también hay otra cosa aquí implícita. Y es que ese cuerpo que está ahí, que algún día mostró mucha vida, mucho vigor, muchas cosas, el alma se ha separado de ese cuerpo y ha dejado solo ruinas en ese cuerpo. Pero si viéramos un poco con más detenimiento las cosas, y es allí donde me causa espanto, es saber que aquella alma, cuando uno reconoce y ha visto, partió a la eternidad, se fue separada y enemistada con nuestro soberano Señor y el dador de la vida eterna. Y saber que aquel hombre durante su vida solo se preocupó por su belleza corporal, por sus placeres, por su riqueza, codiciando todas las cosas temporales a las que le invirtió muchísimo tiempo y muchos esfuerzos. Esa existencia de aquella persona fue solo una vida de pecado. Un hombre que desafió a Dios, un enemigo del Señor. Era un hombre, como la Escritura lo denomina, impío. Y recordemos que los hombres impíos son esclavos de Satanás, que es el autor de esa disposición carnal, orgullosa que hay en ellos. Satanás reina en los corazones de los hombres que viven en este mundo sin Cristo. Las Sagradas Escrituras dejan muy en claro que si los hombres han sido más dados a la iniquidad espiritual o sensual, todos esos hombres, siendo naturalmente hijos de desobediencia, por ende son también por naturaleza hijos de ira. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos debe espantar? ¿Ver lo que la muerte hizo por causa del pecado a ese cuerpo? ¿O lo que sucederá después de ese fatídico episodio donde el destino de un alma muerta, de un espíritu perdido y caído, va a parar? La Escritura en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque el pecado es la muerte del alma. Además, hermanos, recordemos lo siguiente: la muerte física no es el fin del todo del hombre. Simplemente el cuerpo dejó
de trabajar. Si bien es cierto, su paso por esta vida temporal cesó, comienza para ese individuo la eternidad. Y hago una pregunta que nos interesa a todos. ¿Ha meditado por un momento, después de ese suceso tan terrible y espantoso que es pasar por el valle de la muerte, a dónde irá a vivir nuestra alma? ¿A dónde irá a vivir su alma? En esta oportunidad ahondaremos un poco más en los resultados inevitables como consecuencia de la depravación de nuestra naturaleza y lo que el impacto terrible del pecado hace, la incapacidad moral en la que nosotros estamos y que por causa de esa práctica aborrecible el resultado, lo acabamos de leer, es la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Para entender muy claramente estas implicaciones, vamos a estar estudiando aspectos que se encuentran en el corazón de lo que la Escritura presenta como depravación total. Hace un momento el pastor dijo, ¿qué canción se ponen las predicaciones cuando se habla solamente del pecado? Pero si nosotros, estando vivos y con el intelecto y las capacidades que el Señor nos ha dado, y en momentos como estos, cuando se nos explica qué es esa enfermedad, ese cáncer, esa terrible lepra, si nosotros no tenemos absoluta claridad sobre esto, hermanos, ¿cómo vamos a gozarnos en la gracia salvadora del Señor? ¿Cómo vamos a saber de dónde fue que nos sacó el Señor? ¿Cómo entenderemos por qué el Señor Jesucristo fue a la cruz? No podemos entender eso si no entendemos qué es el pecado, qué es ese lodo putrefacto de donde el Señor nos sacó. Por eso su oído esté atento esta mañana y no vaya a poner un parapeto aquí para decir, ya oí eso, ha sido suficiente, no hablen más de esa situación. A ver, le digo, la Escritura dice que estas palabras que el Señor nos manda las repetiremos y tendremos que hablar de esto y de la gloria del Señor. Y esto tiene que ser una repetición. Si nosotros no estamos atentos, hay algo que el Señor nos quiere decir y de dónde nos quiere permitir escapar por su gracia y por el amor de Cristo. Así que vamos entonces a nuestro primer aspecto. Y nuestro primer aspecto lo he llamado la depravación total. Es el resultado inevitable de nuestro pecado. Dice el versículo 6 del capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí hay dos asuntos que tenemos que estar observando alternativamente, entre tanto que vamos a hablar de lo que el Señor nos permite ver esta mañana. Y es que hay dos clases de personas aquí. Unas, las que viven conforme a la carne, los que piensan en las cosas de la carne, los que se ocupan en las cosas de la carne. Pero hay otro grupo de personas a los que el Espíritu del Señor ha cambiado, a los que la gracia del Señor ha venido. Y por eso, hermano, vamos a estar aquí mirando unas y otras. Pudiéramos decir que la depravación total es el resultado de nuestro pecado.
Y el pecado es el resultado ineludible de nuestra depravación total. Esto es un círculo vicioso. Apelo entonces a lo que en la pasada oportunidad afirmé y que es necesario, reitero, aprender, entender lo que en realidad es el pecado. Y por supuesto, voy a añadir más a este asunto de definir el pecado. Y una definición más es que el pecado es una injusticia. Es una injusticia que está en contra de Dios, ya que el pecado es algo que se opone a Dios, que desafía al Señor, que viola su carácter, que viola su ley y su pacto. Es tan malo y es tan perverso el pecado que su objetivo principal y su esfuerzo sin control es maligno, y es lo que él está haciendo es destronar a Dios y colocar a alguien allí o a algo en el legítimo trono de Dios. Eso es una injusticia total. Argumentamos también que en la Biblia hay muchos significados acerca de lo que significa el pecado, y las palabras que usa la Escritura las usa aquí y allá porque son muchas las facetas del pecado. Pero tomemos aquí algunos de ellos y conozcamos su significado individual. Estamos hablando que una de las consecuencias del pecado es perder la marca que Dios ha establecido como nuestra meta. Perder la marca que Dios ha establecido como nuestra meta. Dios colocó un lugar a donde nosotros debemos apuntar, a donde nosotros debemos llegar. Y estoy diciendo que no vivimos para la gloria del Señor. El diseño original de Dios para el hombre era perfecto. Echemos memoria un poco y recordemos que el Señor hizo al hombre por su santísima voluntad. Nadie lo obligó. El Señor hizo al hombre por su santísima voluntad. Con sus manos mismas lo formó. Dio aliento de vida en su nariz. Los designios de Dios para el hombre eran preciosos, hermosos desde todo punto de vista. Eso nos señala Génesis 1 y 2, pero cuando entramos a Génesis 3 vemos lo horrendo que pasó aquí. Y a partir de ese pecado que entró a la mente, al corazón del hombre, a esta tierra donde el Señor colocó al hombre de una manera perfecta y para su gloria, desde allí nuestros hechos, después de esa horrenda caída, nada hacen para dar gloria al Señor, a nuestro buen Dios, a nuestro Padre. Nada hacemos. Desde ahí todo está inundado por la enfermedad, por la peste del pecado. Pablo nos recuerda cuál es el ideal que nosotros deberíamos tener. Y en Filipenses 1, versículos 10 y 11, dice el apóstol Pablo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso dice Filipenses 1, 10 y 11. Ese es el ideal, que estemos llenos de justicia, pero esa justicia es por medio de Cristo, no por nuestras justicias ni nuestros esfuerzos. Esta justicia es por el Señor. ¿Y saben para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Pero el pecado, hermanos, no permitirá que esto suceda. Más bien, todos nuestros hechos,
se han apartado de la verdad, de lo que el Señor enmarcó, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. A veces pensamos, queridos, que nosotros no lo hacemos, ni lo meditamos, ni levantamos nuestra mano literalmente contra el Señor. Y eso es bueno en parte. Pero allá dentro de nuestro corazón, ¿cómo es que está fluyendo esa vida para el Señor? ¿Cómo es que vive esa vida para el Señor? Tal vez no lo hacemos así, pero nuestro corazón está de pie, gozando el pecado. Y esto hablo, hermanos, no solo para los que viven sin Cristo, sino para aquellos que vivimos en el Señor. No estamos exentos de sufrir estas cosas. Recuerden que ya no hay pecado reinante, sino pecado remanente, pero pecado aquí, pecado allá es lo mismo. Así que tengamos cuidado en hacer un uso equivocado de, no, es remanente, es suave, es pequeño, no tenemos tanto problema con esto. No, el enemigo es más grande. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ya nos hemos separado de él y él buscará a toda costa cómo destruir nuestra vida. Así que esto no es un juego. El libro a los Efesios, la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla sobre que nosotros debemos usar una armadura. Y es una armadura que todos los días el cristiano debe utilizarla. ¿Por qué? Porque es que no estamos jugando al cristianito. Estamos realmente en medio de una batalla, una guerra. Y tanto unos como otros. Unos viven sin Cristo y obvio esa es su naturaleza y están ahí navegando en su pecado, dichosos con él. Pero otros hemos sido separados. Y aquí está, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro próximo paso? Recordemos que esto también es para nosotros y lo que el apóstol dice, para que nosotros aprobemos lo mejor y seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Otra consecuencia de nuestro terrible pecado es ser impíos e irreverentes, lo cual muestra una total falta de justicia en nosotros. Yo quiero que usted dirija sus ojos al capítulo 13 de Hechos, al versículo 10. Había un sujeto que molestaba a Pablo cuando él predicaba, y su nombre Elimas el mago. Y tal como este mago, hoy día nosotros encontramos en nuestro diario caminar personas como estas que les fastidia escuchar el evangelio del Señor. Alguien decía estos días, aman el nacimiento del Señor, pero odian su evangelio. Y esa es una realidad, hermano. Cuando usted está predicando, hay personajes como estos que nos señala la Escritura. Y Pablo, dirigiéndose a este hombre, le dice en el versículo 10, Hechos 13:10, le dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso no solo le ocurría a Elimas, eso ocurre hoy día. Hermanos, donde muchos escuchan el evangelio, se mofan de él, hacen cualquier situación irreverente e impía delante del mensaje del Señor, le montan chistes, hacen alarde de cosas terribles contra el evangelio. Alguna vez nosotros participamos de esas cosas, pero gracias al Señor, hoy sabemos que su palabra es soberana y que nosotros no debemos hacer mofa ni reverencia de estas cosas. Recuerden, hermanos, la plenitud del engaño y la maldad reunidas pueden hacer cosas terribles y sin duda
hará que un hombre sea hijo del diablo, quienes son enemigos de la doctrina de Jesús. Y los que son enemigos de la doctrina de Jesús son enemigos de toda justicia, porque en ella se cumple toda justicia. Están tan frecuentemente tan endurecidos que no cesarán jamás de hacer el mal. Por eso hemos dicho, una cosa horrorosa que hace el pecado es ser impíos e irreverentes. Otra consecuencia más es transgredir los límites de la ley de Dios, es decir, violar los límites que el Señor estableció. Isaías 5, versículo 24, dice así: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dios a través de su palabra marcó unos límites, una raya que nosotros no podemos cruzar. Ay, hermanos, pero saben, es tal nuestra testarudez, nuestra rebeldía, nuestro desafío al Señor, que hacemos unas cosas impresionantes. Mire, voy a contarles una anécdota acá. Por muchos años viví en Tenjo, una zona muy bonita, y allá tienen ganado. Y las personas que crían el ganado ponen unos alambres donde le limitan al ganado que no se pase de ahí para cuidar los pastos donde posteriormente lo llevarán. Y entre alambrado y alambrado un buen campo para que ellos coman. ¿Sabe qué observaba? Las vacas se arrodillaban y empezaban a comer por debajo del alambre el pastico que había ahí, y sacaban esa lengua hasta donde más podían para tratar de atrapar ese pasto, y todo ese allí para ellos. Un símil para decirles que nosotros estamos como pegados a la raya entre lo santo y lo malo. No estamos en el campo del Señor viviendo con la libertad que Él nos ha dado. Estamos ahí en la raya a cualquier momento para caer en las fauces del pecado. Dios marcó unos límites, y sus límites están establecidos en su palabra. Y por ignorar la palabra muchas veces estamos ahí andando en la cuchilla. Jonathan Edwards habla sobre el pecador, hermanos de un Dios airado, y él dice, andan en la rayita, en el filo de la navaja, para que en cualquier momento puedan ser partidos por el pecado. Hermanos, el pecado debilita la fuerza, el pecado debilita la raíz de un pueblo, desfigura la belleza, los capullos de un pueblo cuando se desprecia la palabra de Dios y se arroja lejos de su ley. Eso estamos viendo en un país como el nuestro, cuando la gente vive, como dicen, sin Dios y sin control. Estos días dijeron que había que guardarnos, y nosotros hemos orado: Señor, libra a tu iglesia para que este día no vayamos a tener inconvenientes cuando nos venimos a reunir. Pero sabe, hoy hay la final de un campeonato de fútbol, y ayer sabe que hicieron ciertos hinchas, hermano, llenar las calles de infección, de basura, de tantas cosas. ¿Qué pudo más? ¿Qué puede más? Es un mundo sin control y sin ley. Aquí hay otra consecuencia, hermanos. Es otra consecuencia por el pecado, y es participar en la iniquidad, es decir, desviarse de un curso correcto, mostrar una falta de integridad o fallar en hacer lo que Dios ha ordenado. Mire, gracias al Señor, Él nos colocó en un lugar y no nos dejó ahí a ver qué pasa, y un día de estos vuelve a ver cómo nos encuentra.
No, el Señor nos colocó en un lugar donde todo lo que Él dispuso para nosotros tiene un orden. Pero fíjese lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente, o de continuo solamente el mal. El corazón del hombre, los pensamientos, su imaginación son malos. Hermanos, y si la fuente está envenenada, todos los arroyos que provengan de esa fuente tienen la misma condición, veneno por todo lado. Alguna vez nos fuimos dizque a hacer unos bautismos en un río. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos en ese río y observábamos algo que iba en las aguas, y cuando nos detuvimos a mirar qué había, eran gusanitos. Y ahí estábamos bautizando a unos hermanos, dentro de ellos el pastor, y estábamos allí en esas aguas, y cuando alguien se nos acercó nos dijo, es que allá arriba hay unas marraneras y ellos lavan, y esas aguas son las que están siguiendo para acá. Ah, bueno, pero nos quedó bien bautizado. Hermano, si la fuente de nuestro corazón está podrida, todo lo que se haga en adelante es eso. El Señor lo dijo, es de continuo solamente el mal. Otra más. Y es desobedecer y rebelarse contra Dios a través de una violación de la confianza o un acto consciente de traición. El Salmo 55:20 dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Hermanos, la continua presencia del engaño, la hipocresía, la mentira, fraguando el mal todo el tiempo, sin temor a Dios y mucho menos a sus mandatos, es la práctica del impío. Hermano, es desobedecer a Dios, es rebelarse. Nosotros como padres sabemos qué es eso. Cuando un hijo a quien estamos educando para que le sirva al Señor, para que sea un hombre de sociedad bueno, nosotros tenemos que disciplinar y dar órdenes y mantenernos firmes en esto. Pero cuando vemos que nuestros hijos tratan de saltar la cerca y pasar a otro lado, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Reímos? ¿Estamos satisfechos con eso? Recuerden, si nosotros los hombres nos sentimos por situaciones como esas, Dios que ha hecho todo en orden, Dios que ha dado su ley y su pacto, ¿cómo vamos a violar lo que Él dijo que teníamos que cumplir? Así que el Señor nos guarde. Aparece otra, y es cometer una perversión al torcer la mente contra Dios. Tito 1, versículo 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, si el Señor dijo que esto es bueno, el Señor dijo que esto es bueno, porque Él lo dijo y así lo debemos tener. Nada es puro para los corrompidos e incrédulos. Ellos abusan y hacen pecado de todas las cosas buenas y lícitas. La falsedad, la mentira, la astucia envidiosa y la crueldad, las costumbres brutales y sensuales, la ociosidad y la pereza son pecados condenados hasta por la luz de la naturaleza. Muchas veces, hermanos, sin que nosotros o sin que las personas mejor sepan que eso es malo, la gente se toma la cabeza y dice, ¡qué horror eso!
La gente está espantada porque ahorita en Navidad un carro cisterna venía a velocidad impresionante y mató unas personas. Horrible, dicen. Pero más tarde estaban con el frasco llenando su corazón de pecado y haciendo cosas. O sea, hermanos, nosotros tenemos que ver que estos pecados los condena el Señor, así no conozcan de Él. Y otra, es cometer abominación contra Dios al realizar actos particularmente reprensibles ante el Señor. Nehemías 9:26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. De eso sí que está lleno y de eso sí que tenemos nosotros absolutamente nociones. Hermano, esto es difícil. El punto aquí, hermano, con todas estas cosas que hemos hablado, es que su vida y mi vida han fallado en su objetivo. Cada vida ha cruzado los límites y las prohibiciones de Dios y se han comprometido con la iniquidad. Toda vida ha desobedecido la voz de Dios y se ha rebelado contra Él. Por lo tanto, la depravación total significa que somos violadores de la ley de Dios en todo momento. Por naturaleza, nosotros no amamos nunca a Dios, no queremos amarlo por naturaleza. Y si no queremos amar a Dios, tampoco a nuestro semejante o a nuestro prójimo. Y muchas veces ni siquiera a nosotros mismos. Estamos enemistados contra el Señor. Por eso Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que están sin Cristo no pueden. Y los que tenemos a Cristo, ¿cómo luchamos para sujetarnos a lo que el Señor ha dicho? Hermanos, estamos viviendo en una oposición continua y frenética hacia Él. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos algunos de nosotros antes. Y damos gracias al Señor por su gracia inefable, porque nos sacó de esas aterradoras situaciones. Pero usted, amigo pecador, todavía está en esto. Todavía es enemigo de Dios. Todavía estira su dedo contra el Señor, sabiendo que en su debilidad y en su imperfección, Él es todopoderoso y pudiera hacer con usted lo que quisiera en este momento. Pero ahí está Él, con su palabra y su evangelio, invitando al pecador a que salga de allí. Hermanos, siempre estamos pecando porque nuestros motivos no son del todo puros. El deseo de pecar es pecado. Dijo Juan Calvino, según la constitución de nuestra naturaleza, el aceite puede ser extraído de una piedra antes que podamos realizar una buena obra. Noten ustedes ese ejemplo de Juan Calvino. Esto nos lleva a nuestro segundo aspecto en nuestro estudio. Y es la depravación total impacta terriblemente en cada uno de nosotros. Recordemos otra vez, tenemos dos problemas. Tenemos ante los ojos del Señor un mal historial y tenemos también un corazón malo.
Esto es algo terriblemente malo. No solo con lo que somos interiormente, sino en cada aspecto de nuestro ser. Ningún elemento de nuestra personalidad es menos afectado por el otro por causa del pecado. Todos igualmente están afectados. Todo lo que compone nuestra personalidad, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestras ambiciones, nuestra voluntad, es decir, toda nuestra personalidad está llena de pecado. Y recordemos, estas son fortalezas de nuestras almas, pero están esclavizadas al pecado por naturaleza, depravados totalmente. Pero hermanos, la depravación total no es depravación absoluta, lo cual no significa que los hombres sean animales o demonios o que sean tan depravados como podrían ser o serán. Este mundo no es el infierno. La depravación total no significa que un incrédulo sea totalmente malvado en todo lo que hace, sino que nada de lo que hace es totalmente bueno. El hombre no está tan caído para que no haya perdido toda sensibilidad hacia Dios en su conciencia. Él sabe que hay un Dios. Él sabe que hay un poder sobrenatural sobre ellos, por más que sean malos. Por la misericordia y benevolencia de Dios, todavía un hombre que es malo, que hace cosas terribles, pecaminoso por donde usted lo vea, es capaz de mostrar afecto hacia su familia, de hacer algún bien a la sociedad, de poder cumplir sus deberes como ciudadano. Aún es capaz de realizar una muestra de heroísmo, de un gran valor físico y de grandes actos de abnegación. Sin embargo, es un pecador corrupto en todos los aspectos de su naturaleza y como tal es incapaz de realizar ningún bien espiritual a los ojos de Dios. Estamos diciendo entonces, en este punto, el pecado ha invadido todo, hermano. Todo, y todo es malo lo que hace el pecado. Pero aún dentro del ser humano hay una chispita para hacer cosas buenas, pero no delante del Señor. Dice Mateos 7:11, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, el Señor mismo se lo declaró a sus discípulos diciéndoles esto. Así que la depravación total significa que cuando Dios escudriña el corazón humano, los afectos, la conciencia, la voluntad o cualquier parte del cuerpo, encuentra cada parte dañada y contaminada por el pecado. Aparte de la gracia salvadora, cada parte se aleja de Dios y persigue activamente el pecado. Si el Espíritu Santo nos enseña mediante nuestra experiencia personal, se puede entender la misma confesión que hace Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dijo así, cuando miro mi corazón y veo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Queridos, hay cosas enormes de las que nosotros nos tenemos que separar. Y gracias al Señor por su misericordia para algunos de nosotros. Pero amigo, como dice Jonathan Edwards, el abismo del alma es más profundo que el infierno. Todavía hay situaciones muy tremendas que arreglar. También escribió Martin Lloyd-Jones, cuando un hombre se ve a sí mismo, sabe que nada de él, de lo que alguien hable, sea demasiado malo. El hombre es malo, pero todavía tiene apuntes buenos, que aún mismo la sociedad las puede reconocer, pero sabe, delante de Dios no se reconoce. En Génesis 6:5, utilizar este texto,
donde se nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio de su corazón de ellos era de continua solamente el mal. Fijémonos cuidadosamente en la descripción de la maldad. Fijémonos. Dice, ¿la maldad era qué? Mucha. Mucha. Llegaba hasta lo más recóndito del hombre. No solo a su corazón, no solo a los pensamientos de su corazón, sino también al designio de los pensamientos del corazón. Estas actitudes íntimas, según la Biblia, eran solo el mal y lo eran de continuo siempre. Añade que esto era así, no solo en el hombre maduro, sino desde la juventud. Génesis 8:21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y pudiéramos ir un poco más atrás, porque decimos, es malo desde su juventud, no, también desde su niñez. Es más, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El testimonio de la mayoría de los cristianos concuerda con el de Jeremías. Incluso después de que una persona se haya hecho cristiana y por consiguiente conocedor mejor de las cosas del Señor, un hombre como estos y que haga algo malo resulta aterrador, comprobando cuán hipócrita, cuán engañador y malo es su corazón. Por eso cuando comencé dije, aquí hay dos tipos de personas. Hermanos, la naturaleza es esa. Y gracias al Señor porque estamos en sus manos. El salmista en el Salmo 51:5 dijo acerca de la depravación que se aplica inclusive a un recién nacido. Dice él, he aquí en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Esto significa que desde la concepción, desde el nacimiento, el hombre está contaminado con el pecado debido a la caída de Adán. En forma indiscutible, Pablo, citando a Romanos 3:10, y parte del versículo 18 dice, o sea, leo parte del 10 y del 18, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que esta depravación es extensiva e intensiva. El hombre peca de todas las formas posibles, pero no peca en la forma peor posible. Como decíamos, puede hacer incluso algún bien relativo, pero peca en todo lo que hace. No hace ni una sola cosa que sea completamente agradable al Señor. El tercer aspecto de nuestro estudio es el siguiente. La depravación total significa incapacidad moral. Romanos 6:16 dice la Escritura, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Todo hombre es siervo del amo a cuyos mandamientos se rinde. Sean las disposiciones pecaminosas de su corazón en acciones que lo llevan a la muerte o a la nueva obediencia espiritual implantada por la regeneración. En nuestro caso, significa que nosotros somos activos. Dijo alguien, somos adictos al pecado por naturaleza. No hay acto, no hay pensamiento, ni palabra, ni área en nuestra vida que no esté afectado por el pecado.
Gracias a Dios, algunos de nosotros hemos sido liberados y perdonados del poder del pecado por la gracia de Dios y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos en este instante son esclavos del pecado. Así que consideremos literalmente un momento en esto. Un esclavo era propiedad de un amo. Un esclavo no tenía tiempo, ni propiedad, ni riqueza. No podía disponer de un momento en donde él pudiera exclamar: tengo algo de mi entera propiedad y disponer de mis derechos. Eso era algo que él no podía hacer. Siempre fue propiedad de su amo. Cada uno de sus talentos, cada una de sus disposiciones eran enteramente de su amo. Así que dice el apóstol Pablo: ustedes son por naturaleza esclavos del pecado. El pecado es su amo. El pecado se enseñorea de usted. El pecado tiene el control de todo. Y sin embargo, el pecado le da la impresión que usted es libre y que tiene a cargo su propio destino. El pecado nos hace ver las cosas tan bonitas, pero son tan irreales. Él no se presenta como nada malo. Alguna vez alguien me expresaba: yo vivo asustada, me decía, porque es que dice la Biblia que el león rugiente está dispuesto a devorarme, así que yo miro en cada esquinita a ver dónde está. Y le dije: así puede pasar toda su vida y no lo va a hallar. Porque la Biblia no está hablando sobre una fiera física. ¿Qué tal eso, hermano? Está hablando es de ese león pecaminoso, esa fiera que es Satanás y que viene a acabar con nosotros. Tiene esclavizada a mucha gente, pero gracias a nuestro Rey Jesús que nos sacó de allí, de esa esclavitud. Así que, hermanos, la depravación total significa, por lo tanto, una incapacidad moral. Nosotros mismos no fuimos capaces. Como usted, amigo pecador, tampoco lo es de hacer nada con respecto a su condición. Usted es espiritualmente impotente por naturaleza, incapaz de desear la salvación. No puede apreciar la fe cristiana. Es impotente para trabajar en pro de su conversión a Cristo. Es un hombre, como señala la Escritura, muerto en delitos y en pecados. No siente deseo por los placeres espirituales. El estado del pecado es su estado de conformidad en este mundo. Dijo Calvino: no puede hacer otra cosa que pecar hasta que el Espíritu Santo forme una nueva voluntad dentro de usted. Es una situación muy difícil, dijo Charles Hodge de una manera conmovedora. El rechazo del Evangelio es una prueba tan clara de depravación moral como la incapacidad de ver la luz del sol a mediodía es una prueba de ceguera. El hombre sin Cristo, el hombre pecador, está simplemente perdido y está muriendo en esclavitud. Esa es la condición, esa es la terrible condición en la que viven los hombres. Pero aparece la voz del Señor, pero aparece su gracia, aparece su misericordia y la piedad sobre algunos. Y en Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sobre esta situación hablaremos mucho más adelante. Por ahora voy a una aplicación. No puede ser más desalentadora y deprimente la situación para el hombre pecador de saber que está, por causa de su alejamiento, su ofensa a Dios y de su continuo pecado, bajo la ira de Dios y condenado. La Escritura dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. El placer y el provecho del pecado no merecen ser llamados frutos buenos. Los pecadores no están más que arando iniquidad y perversidad, sembrando vanidad y cosechando de lo mismo. La vergüenza vino al mundo con el pecado y aún sigue siendo su efecto seguro. El fin del pecado es la muerte. Aunque el camino parezca placentero e invitador, de todos modos, al final habrá amargura. El día que el Señor le llame a cuentas, su cuerpo quedará acá. ¿Qué pasará con él? No lo sabemos. Pero su alma estará frente al Señor. Y entonces allí, dice la Escritura, será el lloro y el crujir de dientes. El fin del pecado es la muerte. Por eso, pecador, con cuánto fervor y urgencia debería procurar la gracia que lo hará hijo de Dios y heredero de su gloria, habiendo sido hijo de ira. Pecador, yo sé que usted ha escuchado la voz del Señor. Yo sé que usted ha sido confrontado con su situación de pecado. El amor eterno, la buena voluntad de Dios para con sus criaturas, es la fuente donde fluyen todas sus misericordias para nosotros. Ese amor de Dios es amor grande y su misericordia es misericordia rica. Todo pecador convertido es un pecador salvado, librado del pecado y de la ira. La gracia que salva es la bondad y el favor libre e inmerecido de Dios. Él salva no por obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Un pecador regenerado llega a ser un ser viviente, vive una vida de santidad, siendo nacido de Dios, vive siendo librado de la culpa del pecado, por la gracia que perdona y por esa gracia que justifica. Los pecadores se revuelcan en el polvo, las almas santificadas se sientan en lugares celestiales, levantadas sobre este mundo por la gracia de Cristo. La bondad de Dios al convertir y salvar pecadores aquí y ahora es algo importante que usted escuche para su vida en tanto que dure aquí y en el futuro, porque su gracia y su misericordia están aquí. Nuestra fe, nuestra conversión y nuestra salvación eterna no son por las obras. Y esto es para que ningún hombre se jacte. Estas cosas no suceden por algo que nosotros hagamos. Por tanto, toda jactancia queda excluida. Toda es dádiva libre de Dios. Todo lo que el Señor ha procurado es solo por amor hacia los perdidos. Pecador, este mensaje es para usted. Finalmente citaré a nuestro pastor Jorge Castañeda cuando dice: por eso mismo vino Cristo. Él se hizo carne y pisó nuestro mundo para salvar a pecadores de su propia condición pecaminosa. Él vino a hacer de rebeldes y obstinados sus siervos obedientes. Él vino a tornar los corazones duros y engañosos en corazones sensibles y veraces. El Evangelio de Cristo grita a todos: vengan y crean en Cristo para tener vida eterna. Aparte del nuevo corazón dado por el Espíritu Santo de Cristo y el perdón de pecados, los individuos están condenados por su propia y terrible condición natural. Cierro su comentario. Termino diciendo: continuar en el pecado es el colmo de la estupidez y la locura espiritual.
La magnitud del pecado y la depravación exhiben la intensidad y la dimensión de la necesidad del camino de salvación, del Evangelio de Dios, el cual es Cristo el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Oremos.